Un saludo a todos, un saludo y un abrazo. Pues vamos a iniciar lo que es la reunión del día de hoy con el favor de Dios. Me gustaría solo leerles el pasaje de Santiago 4:5. Dice así la Escritura: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Iglesia, como dice la Escritura, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Y por esa causa, siendo salvos y teniendo el destino que Dios ha preparado para nosotros, para sus hijos, es que debemos de permanecer fieles, estar ahí atentos a lo que dice la palabra de Dios. Estemos en la iglesia o fuera de ella, nuestro comportamiento debe de ser el mismo, agradando en todo momento a Dios, no a los hombres. Por eso, hermanos, les invito esta mañana en que sigamos firmes en lo que es la fe, que no esté fluctuante en nuestra vida, sino al contrario, que estos momentos en los cuales estamos separados, realmente lo que nos una sea el gozo que Dios ha puesto en nosotros, el amor que tenemos en Cristo, y sabemos que ese mismo amor nos llevará a reunirnos otra vez y que podamos hacerlo ahora presencialmente. Esperemos fielmente y en todo momento estemos confiados en lo que Dios ha hecho. En cada tiempo y en cada momento hay tiempo para todo, iglesia, y este es el tiempo de permanecer fieles a Dios. Gracias, Señor, te damos por esta mañana en la cual tú nos permites reunirnos como iglesia a distancia, pero sabemos que el Espíritu es uno mismo y que Él es el que, y por Él es el que clamamos: Abba, Padre. Gracias te damos, Señor Dios, porque nos permites este día adorarte, glorificar tu nombre y exaltarte, el cual es sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenes el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
por siempre y para siempre, Señor. Porque 10,000 razones tenemos para alabar al único Dios fiel y verdadero. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. El sol es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, me tienes que me cuentes, cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Belleza y majestad
Buenos días. Buenos días a todos los que pues, apenas fueron como sintonizándonos. Saludos a todos los que nos siguen a través de Facebook. Un saludo, un abrazo. Pues vamos a iniciar lo que es la reunión, no sin antes dar algunos avisos, los cuales hemos llevado a cabo. Si bien pues estamos en casa ahora en las transmisiones, pero así como el día domingo también está la reunión del día miércoles y también está la reunión de las mujeres que es compartido por la hermana Vane, esposa del pastor. Si no mal recuerdo, es los lunes a las 7 para que las mujeres estén pues sintonizándolo el lunes a las 7, reunión de jóvenes con Vane, y también lo que es la reunión de jóvenes, también hay que estarla sintonizando el día viernes a la misma hora, a las 7 de la noche. Y bueno, también las reuniones que se van programando, si hay extras, se estarán mandando vía WhatsApp para que estén atentos. Y también a través de las redes sociales, bueno, se manda lo que es el link o la liga para que podamos seguir las transmisiones también y podamos estar atentos a cada una de ellas como iglesia y podamos seguir creciendo. Y no sé si se me pasa algún otro aviso, pero por lo mientras vamos a estar atentos a cada uno de los avisos que tenemos como iglesia. Bienvenidos sean todos y vamos a dar inicio a lo que es la palabra de Dios. Así es de que, pues, si no tienes tu Biblia a la mano, ahorita es el tiempo para correr, ir por tu Biblia y estar atentos a la predicación. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Quiero enviar un fuerte abrazo a nuestros hermanos que nos están siguiendo desde casa, que se han unido al culto de este domingo 3 de mayo del 2020. Ya tenemos un poquito más de un mes bajo esta condición, bajo esta situación, pero sabemos que con el favor del Señor pasará pronto. Quiero a los hermanos de la congregación de Sendas Antiguas, quiero animarles a que estén atentos a los audios que estaré enviando a partir del día de mañana en el grupo de WhatsApp. Voy a estar grabando el último libro de la Biblia. Como ustedes saben, llevamos más de un año con esta lectura bíblica. Espero que todos o casi todos estén al día con estas enseñanzas que estamos invirtiendo el tiempo para que puedan o que podamos juntos comprender lo que es la Biblia. Empezamos en enero del año pasado, el 2019, desde el Génesis, y hemos ido verso por verso, libro por libro, explicando la Biblia, con el propósito de que todos al final tengamos una idea más amplia y mejor y aterrizada de lo que la Biblia enseña. Pero ¿por qué les animo a estar pendientes a los audios que enviaré a partir del día de mañana? Porque el libro de Apocalipsis es el último, mañana inicia y me estaré dando el tiempo. Son audios de aproximadamente 25 minutos por capítulo. Estoy enseñando cada capítulo de una manera precisa para que no haya dudas de qué enseña Apocalipsis. Y al final del libro pues ya podamos tener una idea más amplia, más clara de lo que está hablando Juan en esa revelación. Apocalipsis es mi tercer libro favorito, o el segundo, ya no sé ni cuál, qué orden darle, pero ustedes que me conocen saben que Romanos es mi libro favorito y Hebreos y Apocalipsis compiten por el segundo lugar dentro de la escritura, pero bueno, la verdad es que toda la Biblia es una gran bendición. Toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia es favorita, pero dentro de ellas a veces encontramos libros con los que nos identificamos más. Y bueno, hermanos, agradezco a Dios por sus vidas, por la disposición que tienen para conectarse en esta mañana, de prepararse ahí en sus hogares, con sus hijos, con su familia, para tener un culto para nuestro Señor Jesucristo en el día del Señor. No debemos de olvidar que esta situación de cuarentena, de esta pandemia que estamos viviendo, no nos exime de nuestra responsabilidad en cuanto a eclesiología, en cuanto a estar cumpliendo nosotros con lo que la palabra de Dios nos manda con respecto a prepararnos para el culto en el día del Señor. Así que quiero animarles a que
hasta que volvamos nuevamente a estar en este auditorio juntos como familia, a que realmente nos dispongamos, estemos a tiempo, preparemos a nuestros hijos, que se tenga un tiempo bien invertido para ello. Y no quiero, por favor, dejar pasar que al final, el día de hoy, a las 11:45 de la mañana, los niños van a tener su clase con la hermana Iris, tanto por YouTube como por Facebook. Las transmisiones en vivo solamente las estamos haciendo por este medio de Facebook Live, pero la clase de los niños la podrán tener también por YouTube. Entonces, 11:45 de la mañana lo vamos a ver y espero que me dé el tiempo de acabar el día de hoy la enseñanza que traigo de parte del Señor para que podamos desconectarnos a tiempo de esta transmisión y puedan tener los niños tener la suya. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Sé que no solamente nos están mirando nuestros hermanos de la iglesia local de Sendas Antiguas, también a todos nuestros hermanos que nos miran en diferentes países, les mandamos un fuerte abrazo y ánimo en el Señor para continuar confiando en Él y sus promesas, sabiendo que Él permanece en su trono siempre y que nada de esto le sorprende, sino todo lo contrario, Él está en control de cada situación. Vamos a orar en esta mañana para dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Quiero pedirles ahí mismo en sus hogares que podamos tomar un tiempo para orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, nos presentamos una vez más delante de ti en esta mañana. Continuaremos la adoración. Lo hemos hecho con cantos, pero ahora lo haremos con tu palabra. Señor, qué hermoso es saber que tenemos el privilegio de adorarte como pueblo, como iglesia. Que aquellos que no te conocen viven bajo temor, bajo yugo de esclavitud, pero nosotros hemos sido libertados. Hemos sido hechos libres, Señor, por causa de tu Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha redimido, quien nos ha reconciliado contigo, quien nos ha llamado de las tinieblas a la luz, para que nosotros no andemos en tinieblas, sino en tu luz admirable, en nueva vida, en novedad de vida, como enseña la palabra. El día de hoy es un privilegio, Padre, poder abrir nuevamente tus escrituras. Rogamos que nos des temor, reverencia, respeto, honra a lo que hoy enseñaremos, Padre, porque es enseñanza de tu palabra. Y ruego que me des la sabiduría, la gracia, para poder transmitir este mensaje, Señor, a tu pueblo, a tu esposa amada. En este tiempo reconocemos, Señor, cuán necesario es congregarnos, cuán importante es la enseñanza de tu palabra, de reunirnos para ser ministrados por tu Espíritu Santo. Añoramos esos momentos, Señor, de volvernos a congregar como familia. Pero mientras ese tiempo vuelve, Señor, ayúdanos a permanecer en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo espíritu. Que no desmayemos, que no nos enfriemos en nuestra relación contigo, sino todo lo contrario, que pongamos todo de nuevo de nuestra parte para que nuestra fe no desmaye. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. No quiero dejar pasar también agradecer al equipo de adoración que pues también hace su esfuerzo por estar aquí. Ustedes no los pueden ver, pero ahorita los hermanos que están aquí conmigo, que están con su debida distancia, también están todos con su cubreboca. Así que estamos respetando y honrando la autoridad que el Señor ha puesto. Y en este momento los van a poder ver también. Adelante. Bien, gracias a Dios por esto. Finalmente, como iglesia tenemos también que respetar la autoridad y las autoridades han sido puestas por Dios y lo haremos así. Bien, iglesia, el día de hoy quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 21, versículo 28. Va a ser nuestro texto base, pero vamos a estar revisando diferentes pasajes de las Escrituras. El tema de esta mañana lo he titulado Iglesia, ¿qué nos depara el futuro? Es una pregunta, y es una pregunta directa a la esposa de Cristo, al pueblo de Dios, a la iglesia que está anhelando y aguardando el cumplimiento de las promesas del Dios Todopoderoso. Porque nuestro Dios que creó todas las cosas no miente. Él dice, yo Jehová no miento, Él no cambia, y Él por lo tanto lo que ha prometido lo cumplirá. Y en Lucas 21, 28, con base en el título que hemos dado a la enseñanza de esta mañana, Iglesia, ¿qué nos depara el futuro? Dice así este texto:
Cuando estas cosas comiencen a suceder, después de una larga lista que dio ahí el Señor, dice, erguíos. Erguíos es tomar una posición recta, donde nuestra mente y nuestro físico se pone recto, con nuestra mirada hacia lo alto. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Nos habla en una posición como del ejército, cuando están firmes. Y en ese momento el Señor nos dice, pónganse en esa posición, porque vuestra redención está cerca. El tiempo se acaba, iglesia. ¿Qué nos depara el futuro? Probablemente cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de pensar y el concepto que tenemos hacia las cosas futuras, de lo que vendrá, los eventos futuros, o también lo que conocemos como los eventos o las últimas cosas, que la rama de la teología que lo estudia es la escatología. Y hoy es un tema escatológico. Vamos a ver un poco hacia adelante lo que nos depara el futuro, lo que nos espera un poco más allá del día de hoy. Claramente el Señor aquí nos está diciendo que cuando comiencen todo este tipo de señales, las cuales Él narra en Lucas 21 y también se registran en Mateo capítulo 24, tenemos nosotros que tomar una posición de erguirnos, de levantarnos, de estar firmes y constantes en la fe y en el camino del Señor, porque sabemos que la redención, que nuestro encuentro con el Señor Jesucristo está cerca. Hermanos, las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra porque es la palabra de Dios. Y Dios rige el futuro y la historia de la humanidad y de toda la creación. Y si Él controla todas las cosas, su misma palabra también nos da a nosotros lo que va a suceder. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hermanos, sabemos que pestes ha habido a lo largo de los años. Pestes que han matado miles y miles de personas en diferentes países y regiones. Pero nunca había acontecido, y quizá o probablemente por el avance de la tecnología y la ciencia, hoy nos podemos percatar de la situación y además por la globalización que existe en todos los aspectos, nunca habíamos visto que la humanidad se detuviera, que las economías colapsaran de alguna forma. Estamos viviendo algo sin precedentes, algo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos vivieron jamás. Y probablemente dirías, bueno, y no vuelva a suceder, pero la respuesta es no. Las cosas van a ir empeorando cada vez más. Y eso vamos a ver hoy. No para que la iglesia se desaliente, no para que nosotros digamos, ¿y entonces qué va a ser de mí? Todo lo contrario. Jesús nos deja en claro que cuando comencemos a ver todo este principio de señales, nosotros debemos estar firmes. Ahora, ¿qué significa estar erguidos? Sabemos que significa estar rectos, parados, en línea recta, pero tenemos que entender que también nos habla de estar firmes, plantados en las verdades y en las promesas de Dios. Eso es sumamente importante, porque nosotros eventualmente avanzamos en este periodo, podemos tener dos tendencias: enfriarnos y pensar que no pasa nada, todo volverá a su normalidad, o tener la vista con los lentes de Dios, mirar con los ojos de Dios, con los ojos proféticos de la palabra del Señor y pensar, las cosas se están cumpliendo. Y esto irá de una cosa detrás de otra hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Hermanos, antes de entrar de pleno a la cuestión de los últimos días, en los cuales, por cierto, ya estamos, debemos entender primero cómo ha sido y cómo es el orden de Dios desde los inicios. Así como la naturaleza nos da a nosotros señal de lo que va a ocurrir en términos naturales, el Señor a lo largo también de la historia de la humanidad y muy específicamente con su pueblo, siempre ha dado a conocer su voluntad y también lo que Él espera de su pueblo, de su iglesia. En estos momentos, no solamente es preocuparnos por qué es lo que va a hacer Dios, sino qué es lo que espera Dios de su iglesia. ¿Qué espera Dios de lo que tú y yo estemos haciendo? ¿Cuál sea nuestro comportamiento, nuestra reacción, nuestra dependencia, nuestra seguridad en todo momento? ¿Cómo va a encontrar tu vida? Por eso Él claramente dice, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Realmente habrá hombres y mujeres que le estén anhelando, que le estén esperando? ¿O por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Y vivimos un cristianismo de apariencia, externo,
pero no de convicciones y de comunión con el Señor. En aquellos tiempos, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús también, Él esperaba que los dirigentes, sobre todo los fariseos, los saduceos, hubieran podido discernir el tiempo, la visitación del Mesías esperado. Ellos eran capaces de entender y discernir los tiempos. Jesús les reclamó eso. Les dice, ¿y no son capaces de entender el tiempo en el que están viviendo? En otras palabras, son capaces de discernir lo que sucede alrededor, pero no se dan cuenta de la visitación de Dios. Y así en ocasiones se encuentra este mundo. Ellos podían discernir en cuanto a lo natural como el clima, pero siendo supuestos hombres de Dios no podían distinguir los tiempos en términos espirituales, las sazones y las oportunidades que Dios ha ido concediendo. En ese caso, en aquellos días, la misma venida del Mesías. Hermanos, notemos eso. A veces no nos detenemos a pensar cuando vemos la vida de los fariseos, que decimos, bueno, es que ellos no creyeron al Señor, pero no dimensionamos la magnitud de que espiritualmente, el liderazgo espiritual de Israel de aquellos días no fueron capaces de discernir frente a sus propias narices la visitación del Mesías. ¿Cómo se encuentra este mundo hoy? Este es el problema, hermanos, que lo que depara a la iglesia en un futuro pronto, a muchos los va a encontrar por sorpresa, no esperando ese momento. Nadie despierta este día pensando, Señor, pues yo quisiera que hoy ya pues todo esto acabara. Pero la realidad es que sí deberíamos despertar con ese sentido. Y no me refiero a que se acabe una pandemia, sino a que el Señor vuelva. Pero la iglesia a veces no está clamando por ese sentir. ¿Saben? Eso mismo está pasando hoy en día. El mundo espiritual, la iglesia que es la espiritual, la iglesia que es la habitación o templo o morada del Espíritu Santo, la iglesia que es la que debería discernir los tiempos y las sazones que Dios, el Todopoderoso, está manifestando, no es capaz de discernir lo mismo hoy en día como en aquellos tiempos los fariseos y los saduceos, cuando el regreso del Señor es inminente. Por tanto, Dios quiere que seamos conocedores de lo que es y ha sido su mover hacia los hombres, a lo cual nosotros llamamos dispensaciones, es decir, resoluciones divinas hacia los hombres en cuanto a los diferentes tiempos, paralelas a sus pactos, los pactos bíblicos, de lo cual la Biblia nos habla. En la Biblia encontramos los diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre, así como sus diferentes dispensaciones. Por tanto, podríamos nosotros encajar toda la historia de la humanidad en diferentes dispensaciones, entendiendo mejor este término en el sentido teológico por dispensación, un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Eso es una dispensación bíblica. Un periodo de tiempo en el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. El diccionario bíblico define la dispensación como el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Espero que hoy salgas de aquí y digas, ya sé que es dispensación. Claramente podemos contemplar nosotros en las Escrituras 7 diferentes dispensaciones y las voy a nombrar. Estas son las que llamamos 1, la inocencia; 2, la conciencia; 3, el gobierno humano; 4, la promesa; 5, la ley; 6, la gracia; y 7, el reino. Y nos vamos a fijar hoy en las últimas 2, la gracia y la dispensación también del reino. Dispensación de la gracia. La gracia es, basados en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres, que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por causa de Cristo, por su misericordia. Esa es la gracia, el don inmerecido que vino de parte del Señor. La revelación y la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, manifestándose en la persona de Jesucristo, en el tiempo establecido por Dios, según su anticipado y previo consejo.
Cristo se hizo hombre, vino a este mundo para cumplir y dar inicio a la dispensación de la gracia y el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Entendiendo entonces de este modo, la gracia siempre contrasta con la ley, el periodo de la ley de Moisés o la ley mosaica o el pacto antiguo que vemos en las Escrituras, ya que esta última demanda su cumplimiento, la ley, reclamando justicia de parte del hombre, mientras que la gracia otorga la justicia de Dios y de Cristo al pecador. En otras palabras, la ley demanda que tú hagas, la gracia demanda lo que Cristo hizo por ti. La respuesta es gratitud y obediencia. Y en la actualidad, hermanos, nos encontramos aún en esa dispensación, la dispensación de la gracia. También la dispensación del reino, basados en Efesios 1:10, Efesios 1:9 y 10, más bien, el Padre, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, dice la Escritura, el cual se había propuesto en sí mismo, escuchen esto, de reunir todas las cosas en Cristo, y aquí viene la palabra clave, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito en ese momento, en la dispensación del reino, es precisamente reunir absolutamente todas las cosas, en el tiempo de la restauración de todas las cosas, cuando Cristo vuelva en el Padre. Todo se reconcilie en Dios mismo. Amados, por lo tanto, es tiempo de atender la palabra de Dios más que nunca. Y quiero recordar que Pablo anticipó por inspiración a la iglesia lo siguiente, que debemos de atender a la palabra más que nunca antes. Hechos 20, hermanos, versos 26 al 31. Ya estoy entrando en el tema, pero quería yo solamente establecer esta base en esta enseñanza para que conociéramos un poco del mover de Dios en el periodo del tiempo y también cómo se está acercando esa dispensación, ese tiempo, esa temporada donde el Señor va a estar reconciliando todo por medio de Cristo para la gloria del Padre. Hechos 20, 26 al 31 dice así: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Señor, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí vean esto, hermanos, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿de dónde? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, ese tiempo está aquí. Tiene muchos años, por supuesto. Desde los tiempos de Pablo existen los falsos maestros. Pero hoy más que nunca es menester que tú y yo atendamos a la palabra de Dios con mayor denuedo. Más que nunca antes es preciso enseñar todo el consejo de Dios desde el púlpito y en el hogar. Más que nunca antes hay que ver cómo andamos delante de Dios. Más que nunca antes es preciso cuidar a la verdadera grey, a la verdadera iglesia. Más que nunca antes la infiltración en las iglesias evangélicas es un hecho de la falsa doctrina. Más que nunca antes la herejía y los herejes vestidos de piel de cordero, como el G12, el D12, la nueva reforma apostólica, dominionismo, movimiento emergente, etcétera, etcétera, buscan el arrastrar a los fieles hasta la apostasía. Más que nunca antes es menester velar y orar. Es lo que enseña la palabra de Dios. El propósito de Satanás es el de destruir a la iglesia y lo intentará hasta el final. El engaño a la iglesia ya no solo es desde fuera, sino también desde dentro. Y la iglesia de Cristo debe velar más que nunca y atender más que nunca las verdades de la palabra de Dios. Cuida tu vida,
cuida tu intimidad con el Señor, cuida con temor y temblor tu salvación. No porque ésta se pierda, debemos dejar claro eso. No porque tu salvación se pueda perder, pero sí te puedes perder en tu camino y desviarte de la verdad y seguir el error. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que son salvos y salvas en esas diferentes herejías, en esas diferentes doctrinas, pero oramos y clamamos porque vengan al conocimiento de la verdad, porque puedan conocer a Cristo verdaderamente a la luz de las Escrituras, porque no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Él, tal cual como caballo de Troya, se ha infiltrado dentro de la iglesia y ha sembrado dentro del mismo cuerpo de Cristo la herejía, la mentira, para que muchos la sigan. Muchos siguen esa disolución. Un evangelio barato, un evangelio diluido, un evangelio centrado en ti, en tus emociones, en tus triunfos, y nada que ver con la santidad y el arrepentimiento delante del Señor. Tenemos que volver al evangelio. Tienes que volver a la verdad de la palabra de Dios. Más que nunca antes tienes que dejar de jugar y venir a la realidad de que esto no es un juego, porque tu vida y tu vida espiritual y la de tu familia están en riesgo. Iglesia, el futuro inmediato nos depara entre muchas cosas más, y mi primer punto de 2 en esta mañana es: la maldad y la inmoralidad irán en aumento en todo el mundo. La maldad de los hombres, hablando como especie humana, se da como en los días de Noé, es decir, como en los días de hoy. Génesis 5, 16 al 21 nos enseña que ya en los tiempos de Jared, padre de Enoc, padre de Matusalén, abuelo de Noé, dice la escritura en Génesis 6, 5 específicamente que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo el mal. Y conforme a Génesis 6.1, esto ocurrió concediendo con la multiplicación de los hombres sobre la faz de la tierra. A medida que hay más humanidad, hay más maldad y más pecado. Es lo que enseña la palabra del Señor. De igual manera en estos días, en nuestros días, hermanos, la maldad ha proliferado sin freno desde el momento en que a raíz de la revolución industrial de finales del siglo XIX y por el consiguiente culto a lo material, la población mundial fue aumentando vertiginosamente, llegando a los más de 6.000 millones y medio que encontramos actualmente de seres humanos. Cantidad inconcebible hace solo 70 años atrás. ¡Wow! Insisto, hermanos, ha sido y es el culto a lo material, a lo creado, el problema. Se ha ido sustituyendo el culto a Dios por el culto a la criatura. La maldad subsiguiente es obvia como subproducto de la adoración a las cosas antes que al Creador. En Romanos leemos toda una lista de esa malignidad en Romanos 1, 26 al 31. Y cito aquí: deshonra de los cuerpos, pasiones vergonzosas, lesbianismo, homosexualidad, lascivia encendida, hombres con hombres, mujeres con mujeres, atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, como el aborto, engaños, soberbia, deslealtad, etcétera, etcétera, etcétera. Así es el mundo que nos rodea, iglesia. Despierta ya. Sin lugar a ninguna duda, hermanos, los mismos días de Noé son los días de hoy. No obstante, aún y viviendo en los días como los de Noé, una inmensa cantidad de personas ni siquiera se da cuenta de la realidad. Vivimos como en un sueño. Tristemente, mucha iglesia del Señor también. Los días como Lot. Lucas 17, 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será. Escuchen lo que dice Jesús. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, gran destrucción, juicio viene sobre este mundo. La gente necesita escuchar el Evangelio. Predica el Evangelio, iglesia.
Anuncia a este mundo que Jesús vuelve, pero que vuelve con vara de hierro. Ya no vuelve como un cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Como vemos, el Señor Jesús también, hermanos, comparó los días de su regreso a los días como los que vivió Lot, no solo como los días de Noé. Como comparó el día de su venida con los días de Noé, esta vez tampoco el Señor en primera instancia nos habla de grandes pecados, escuchen, sino que podemos darnos cuenta, según la norma del hombre natural, llevaban sus vidas. Por ello, escuchen bien, este es el grave peligro de la cotidianidad, de la mundanalidad. Era una cotidianidad totalmente ausente del temor de Dios, materialista a ultranza como la de hoy en día. Voy a citar a John MacArthur aquí. Ninguna de las cosas citadas por Jesús en relación con los días de Noé o de Lot eran pecaminosas en sí mismas, pero las personas estaban tan absorbidas en las cosas de esta vida que no estaban preparadas en lo más mínimo para la llegada inminente del juicio. En Ezequiel leemos Ezequiel 16:49 al respecto de Sodoma y las demás ciudades destruidas por el juicio de Dios. Dice así Ezequiel 16:49. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Vean cómo Ezequiel lo deja en claro. Si alguna vez te has preguntado, pero realmente ¿por qué Dios destruyó a Sodoma? Aquí lo tienes. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. ¡Wow! La ociosidad y la saciedad, el materialismo, el desperdiciar, el no amar, el no valorar las cosas que tenemos. ¡Wow! Y esto mismo es lo que le está sucediendo, lo que le está ocurriendo a esta sociedad materialista actual. Saciedad de lo necesario y saciedad de lo innecesario. A esto hay que añadir las diferentes abominaciones que caracterizaron a Sodoma, por supuesto, de donde viene la palabra sodomita, es decir, homosexual. Y seguimos leyendo ahí mismo en Ezequiel, pero el verso 50. Y se llenaron de ¿qué, hermanos? Dice la Escritura, de soberbia. Vean lo que acontece cuando un corazón está saciado de las cosas del mundo, está tan lleno del mundo que hay soberbia en su corazón. Seremos como Dios. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, dice el Señor. Y cuando lo vi, ¿qué dice la Escritura? Los quité. Wow. ¿Cómo esperas que la maldad del hombre, manifestada con la perversión sexual que hay hoy, con el aborto, tanto homicidio, cómo esperas que Dios no quite todo eso de golpe? Lo ha hecho y lo va a volver a hacer. Lo prometió. Y quiero que sepas algo: si Dios promete algo, lo cumple. No a tu tiempo, no al mío. Pero tú y yo debemos estar apercibidos de esto, iglesia. A ti y a mí esto no nos debe encontrar en tinieblas. No nos debe de encontrar de esa forma. Y probablemente piensas, no, yo estoy en Cristo, a mí no me encuentra eso. Pero también no te debe encontrar afanado por las cosas de este mundo. Porque ese fue el grave problema, la ociosidad y la saciedad de lo necesario y también de lo innecesario. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sin nada, sin duda, no saldremos con nada de este mundo, dice Pablo. Sin nada hemos venido a este mundo y sin duda, sin nada saldremos de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso. Esa es la característica del pueblo de Dios, que aprende a vivir humildemente. Y humildemente no es si tienes una gran casa lujosa o no. Humildemente es a reconocer que lo que tienes proviene de Dios y que tu corazón no se afana por más. Ese es el punto. En la vida hay ricos, en la vida hay pobres, hay diferentes clases que lamentablemente el hombre ha hecho. Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa del pecado de la humanidad, que hace distinción de clases cuando no existen. No culpemos a Dios por eso. Si no tienes, no culpes a Dios, porque Dios no te ha dejado.
Fueron quitadas de la vista de Dios, hermanos, estas ciudades tremendas, porque fueron destruidas por fuego y azufre. No fue un granizo, no fue una lluvia, fue fuego y azufre que llovió del cielo sobre ellos. Esas ciudades en los días de Lot se llenaron de orgullo. Llegaron a creer que podían subsistir, por sí mismas sin necesidad de Dios. ¿No vemos eso hoy en día? ¿No encontramos eso a nuestro alrededor? Una humanidad que no quiere conocer de Dios, no quiere nada con Dios. Hermanos, no hay gran diferencia en aquellos días con los nuestros. Esto ocurre hoy. E hicieron todo tipo de abominación, exactamente como ocurre hoy en día. La industria de la pornografía, la industria del aborto, la industria del LGTB, hermanos, es una industria eso. Es una maquinación diabólica en contra de la verdad de Dios y el Creador. Hermanos que me escuchan hoy, deben saber una cosa, que en lo natural las cosas no irán a mejor en este mundo, el cual está destinado al juicio ineludible de Dios, como lo estuvo el mundo de Noé, el cual fue enteramente destruido por agua. Este mundo adversario de Dios no tiene ninguna esperanza, ya que Dios se ha propuesto destruirlo cuando la maldad del mismo llegue a su colmo. Escuchen bien, ni tú ni yo podemos cambiar la situación. Dios ha establecido, ha decretado destruir y juzgar a las naciones de esta tierra, y así va a ser. Pero lo que sí podemos hacer es cumplir la gran comisión. ¿Quieres hacer algo? Predica el evangelio. Imprime folletos, haz algo. Usa tus redes sociales sabiamente. Inviértete en lo eterno y en las vidas que están pereciendo. Este mundo es adversario, enemigo de Dios. Y cuando llegue al colmo del mal será destruido, tal y como ocurrió en su día como con el habitante de Canaán, el amorreo, es decir, con Sodoma y Gomorra. Ante todas estas cosas que están por venir a este mundo, iglesia, hermanos, la verdadera iglesia, que todavía está en él, es decir, en el mundo, pero que no es parte de él, debe más que nunca buscar su diaria santificación en Cristo. La Escritura claramente enseña en Apocalipsis que el que es inmundo sea inmundo todavía, pero que el que es santo, santifíquese todavía. Debemos más que nunca buscar esa diaria santificación, obrando para Él y velando para el arrebatamiento de la iglesia, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, como lo enseña Mateo 25:13. Y aunque de seguro ese día está por caer, pero nosotros, los que estamos en Cristo y que no estamos en tinieblas, hermanos, como lo hemos dicho, aquel día no nos sorprenderá como a ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4 lo deja claro. Pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Debemos buscar que la luz de Cristo resplandezca en nosotros cada vez más. Me dirijo a mi segundo punto principal, hermanos. El cristianismo de los primeros siglos sabían lo que iba a acontecer en materia de escatología, los eventos futuros. Voy a leer Romanos 11, 18 al 24, es una porción un poco larga, así que les pido por favor que me acompañen. Romanos 11, 18 al 24. Y me dirijo hacia el punto del arrebatamiento de la iglesia, evento futuro y profético que nos espera por delante en breve. Dice así la palabra del Señor: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron, hablando de Israel, en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Qué nos está diciendo? Que
que Dios tendrá nuevamente un trato con Israel. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? El cristianismo, por lo tanto, de los primeros siglos, sin lugar a dudas, y vamos a explicar estos términos, era premilenarista y pretribulacionista, tal como los apóstoles enseñaron. Premilenarista, ¿qué significa? Pues que creían que el Señor regresará glorioso a esta tierra para instaurar el reino literal, milenial, prometido a Israel en Isaías 2 del 1 al 3 y en Hechos 1:6. El reino que todavía no se ha establecido en este mundo, el cual sigue bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Primera de Juan 5:19. Y también eran pretribulacionistas, porque la iglesia necesariamente tendrá que ser sacada de aquí, de la tierra, antes del advenimiento de la bestia, anticristo, y de su breve periodo de nefasto gobierno mundial, así como antes de que todo Israel sea salvo, como enseñan el Israel en ese momento, de Romanos 11, 25 al 26. Así como Dios sacó a Lot, así como Dios sacó a Noé, así como Dios sacó a Elías, así como Dios sacó a Enoc, Dios va a sacar a su iglesia de esta tierra. Vamos a ser traspuestos, arrebatados. El arrebatamiento nada tiene que ver con algo que le llaman el rapto. El rapto, hermanos, no es bíblico. El arrebatamiento sí. Dios no tiene que raptar a nadie. Él no es ladrón. ¿Okay? Dios toma lo que es suyo, lo que le pertenece con todo derecho. En la escritura no vas a encontrar, por más que busques en tu concordancia, la palabra rapto, y tampoco va a ser secreto. ¿Ok? No sabemos el día y la hora, pero no va a ser secreto. Ojos lo verán. Bien, entonces la iglesia es premilenarista, entendemos que vendrá un milenio literal, y es pretribulacionista, entendemos que la iglesia será removida de la tierra antes de que venga ese periodo de 7 años del gobierno del anticristo. Es importante aclarar que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia no implica una segunda o tercera o cuarta venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no toca tierra. En su segunda venida, sí, sobre el monte de los olivos. Son dos eventos diferentes. En cuanto a lo segundo, hermanos, la doctrina de la pretribulación, la iglesia primitiva creía que Dios iba a obrar en relación a Israel para su salvación. Pero el Espíritu Santo, escuchen, por medio de Pablo, se anticipó al hecho de que la iglesia gentil se olvidaría de esa promesa, como así fue. De ahí la admonición del apóstol Pablo de que nosotros los gentiles no debíamos ser arrogantes en cuanto a nosotros mismos, sino proceder sin jactancia en la pura bondad de Dios. Lamentablemente el día de hoy ha ocurrido lo contrario, y me voy a explicar. Lo que comúnmente llamamos hoy en la iglesia o en este día, se le llama reemplacismo. La iglesia se ha vuelto reemplacista, y es más reemplacista la iglesia de lo que muchos piensan. El reemplacismo es la herejía doctrinal que enseña que Israel ya ha desaparecido de los planes de Dios y que todas las promesas y bendiciones de Dios han sido dadas a la iglesia. Pero saben, según Daniel 9:27, el periodo mínimo de tiempo para que Dios produzca el resultado final en Israel en cuanto a la salvación prometida a Abraham es de 7 años. Daniel 9:27. Así que esos 7 años, amados hermanos, será el tiempo de la gran tribulación, donde Dios tendrá un trato específico con el pueblo judío. Los creyentes de los 3 primeros siglos, hermanos, habían recibido la doctrina apostólica y conocían acerca de estas cosas. Entonces, tocante al futuro, hermanos, debemos saber que lo que espera la iglesia es el arrebatamiento, es el encuentro con su Señor. Eso es lo que tú y yo estamos esperando. Tú y yo no estamos aguardando un colapso total de este mundo. Tú y yo no estamos esperando el gobierno del nuevo orden mundial. Tú y yo no estamos esperando al anticristo. Tú y yo esperamos la promesa de Dios, que Cristo vendrá por nosotros. Esa es la promesa que la iglesia tiene de parte del Señor. Ahora, ¿a quién viene a buscar el Señor?
¿quiénes viene a buscar? A su iglesia, a su pueblo, a su amada esposa. Primera de Tesalonicenses, hermanos, 4, 16 al 18. Acompáñenme, por favor. Ahí en casa también, por favor, abran sus Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18. Y dice la Escritura así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Escucha eso, iglesia. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Creo firmemente, porque así lo dice la Escritura, que el Señor Jesucristo va a volver. No solo en gloria, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos en Jerusalén, como lo enseña Zacarías capítulo 14, verso 4, sino antes también vendrá desde el aire a llevarse a su novia, a su iglesia, como lo acabamos de aprender. Este será para nosotros los creyentes un evento glorioso en el cual se cumplirá lo dicho por el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, diciendo lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Gloria a Dios, hermanos. Yo me gozo de saber que Cristo está a las puertas, que hoy mismo Él podría venir. Por supuesto, vamos a extrañar a nuestros seres queridos, pero si están en Cristo, estarán allá con nosotros, gozándonos en la gloria del Señor. Así que, predica el Evangelio. ¿Quieres que esté allá tu familia? Predica el Evangelio, esfuérzate con denuedo, que sus vidas se santifiquen. Estas no son vacaciones, es tiempo de santificación, iglesia. Es tiempo de buscar más de Dios. Invierte en tus hijos, los tienes en casa todo el día, invierte en su vida espiritual. Se manifestará entonces, hermanos, nuestra salvación, es decir, será evidente en todos los sentidos, cosa que de momento no es todavía. La pregunta importante aquí. Y miren, nos hacemos una pregunta que pareciera de orgullo, pero no lo es. ¿A quién viene Cristo a llevarse? Y la respuesta sin rodeos es: a los suyos. A todos aquellos que han sido justificados por los méritos de Cristo en la cruz. Romanos 8, 29 y 30 dice lo siguiente: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El mismo grupo desde la eternidad y hasta la eternidad. Su pueblo, su iglesia, sus llamados, sus escogidos. Entonces todos a los que Cristo viene son aquellos por quien Cristo viene a buscar. Y hay algo que todos estos hombres y mujeres tenemos en común. Tenemos la fe que vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5. Lo van a encontrar rápido, está antes de segunda de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Y quiero que leamos con un poco de pausa, detenimiento, tranquilidad. Sé que estamos un poco acelerados, pero vamos a leer con calma este verso. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, por lo tanto, vence el sistema espiritual y corrupto del mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo:
nuestra fe en Cristo, en su palabra, en sus promesas. Y hace una pregunta Juan: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, podrá entre ellos haber personas más avivadas, más santificadas o menos, pero independientemente de su fidelidad y teniendo en cuenta que la Escritura nos enseña que somos infieles por naturaleza, es la realidad, porque si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Somos de Cristo, porque un día nacimos de nuevo, como lo enseña Juan 3:3, Jesús con Nicodemo. Y ese fue un acto de Dios y no un acto humano. Dios te concedió el nuevo nacimiento. No lo hiciste tú. No hay regeneración por oración. No hiciste una oración y naciste de nuevo. Perdóname, pero eso no es bíblico. Es un acto soberano de Dios. ¿Cuántas veces se podría nacer de nuevo? Solo una. ¿Cuántas veces pasa al frente muchas personas a recibir a Jesús? Múltiples veces. Jesús no se sale cuando Él llega, porque cuando Él llega, Él gobierna, Él reina y controla las vidas. No tiene necesidad de estar sujeto a la voluntad del hombre, más bien Él nos sujeta a su voluntad. Voy concluyendo, hermanos, mi mensaje con esto. La venida gloriosa de Cristo no es la venida en los aires para llevarse a su iglesia, el arrebatamiento. El Señor vendrá a buscar a su iglesia. Su iglesia le irá a recibir al aire, donde Él estará en las nubes, y de ahí iremos al lugar de destino, la Nueva Jerusalén. Allí, en nuestra patria celestial, se celebrará el juicio para la iglesia, el tribunal de Cristo, como lo enseña 2 Corintios 5:10. Y se celebrarán las bodas del Cordero, mientras en la tierra se producirán los juicios de Dios contra esta humanidad perversa. En la tierra está la bestia anticristo, exaltada con sus 666, y del cielo vienen 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Los juicios de Dios perfectos, plenos, completos, se ejecutarán sobre este mundo imperfecto, soberbio, arrogante, enemigo de la cruz y enemigo del Evangelio y del Hijo de Dios. Allí está nuestra patria, hermanos, en el cielo, de donde esperamos también a nuestro Salvador. El hecho de estar el Señor en el aire, como le enseña 1 Tesalonicenses 4:17, para recoger a su iglesia, implica que será visto de todos, o todos podrán por lo menos ver algo fuera de lo normal, lo cual no está contradiciendo a Mateo 24:30, que describe su venida gloriosa, donde leemos todos: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por tanto, hermanos, en ambos eventos de aproximación, el Señor y todo lo que conlleva dichos eventos será visto por todos, como no puede ser de otro modo, hermanos, dadas las circunstancias absolutamente espectaculares. Hermanos, que venga el Hijo de Dios y que esté en las nubes, ¿ustedes creen que no va a ser algo visible? Claro que sí. Entonces no es secreto. ¿Por qué le llaman secreto? Porque no sabemos cuándo sucederá, pero eso no existe en la Biblia. Por eso Jesús nos advirtió desde el principio, con el texto base que hoy leímos, hermanos, que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, nosotros debemos erguirnos, levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Tú y yo debemos entender, discernir, como los hijos de Isaacar, los tiempos. Debemos ser capaces de ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, iglesia. De hecho, en 2 de Tesalonicenses nos da el detalle, esto es 2 de Tesalonicenses 1, versos 7 y 8, nos da detalle la palabra acerca del aspecto de Jesús cuando venga en gloria. Y si esto no es visible desde los cielos, entonces no sé qué podría ser. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Lo que los hombres verán no será un hombre, una figura humana o similar, sino una llama de fuego. Y por supuesto, todo ojo lo verá.
La venida de Cristo en el aire por su iglesia no será secreta ni silenciosa, sino que será muy notoria. La palabra así lo describe en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y como enseña 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, hermanos, sucederá esto. No será un arrebatamiento secreto o silencioso, sino rápido y muy contundente. Esto es lo que enseña la Escritura. Hermanos, eso es lo que nos depara en el futuro. Hemos entendido hoy la historia, el mover de Dios, sus dispensaciones, sus pactos, cómo Él ha venido obrando a lo largo de la historia. Pero a lo largo de la historia, solo su pueblo se apercibió de su voluntad. Pero aquellos que profesaban conocerle, o el mundo que les rodeaba, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Si aquellos saduceos y fariseos, doctores de la ley, conocedores de los mandamientos de Dios, no fueron capaces de discernir la visitación presencial, encarnada del Mesías, ¿dónde quedará esa iglesia que no ora? ¿Dónde quedará esa iglesia que no abre diariamente las Escrituras para llenarse del Señor? Te dices cristiano y no lees la Biblia. Te dices cristiano y no apartas un tiempo de oración para reflexionar y meditar en la Escritura, para prepararte para el culto. Hermano, es tiempo de dejar esa vida de pereza espiritual y examinarte a ti mismo, como dice Pablo, si realmente estás en la fe de Cristo Jesús. No te engañes, el que hace justicia es justo, dice la Escritura. Por lo tanto, hermana, si sabes que tu vida no está a cuentas, es tiempo de arrepentirte. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy Dios te está dando la oportunidad de ponerte a cuentas. Mañana puede ser demasiado tarde. Es probable que has conocido del Señor desde tu niñez, pero toda tu niñez y toda tu vida has estado lejos de Él. Solo has sabido de Él, pero no lo conoces a Él. Pídele al Señor que te salve, que te perdone, que tenga misericordia de ti, que te conceda el arrepentimiento verdadero, para que tengas frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. Y esa evidencia de que el Señor ha llegado con salvación a tu hogar y a tu vida y a tu familia, es que habrá un anhelo que antes no había. Anhelarás ahora buscarle, conocer su palabra. No podrás dejar pasar un día sin querer llenarte de Él. Te enamorarás de Él como de nadie. Te enamorarás de Él y no podrás pensar en otra cosa más que en su amor, en su misericordia. Conocerás el verdadero amor. Conocerás el amor de Dios. Aférrate a Cristo. Cristo hoy es el arca que Dios ha provisto para que solo los que estén en Él sean salvos. En los días de Noé, Dios le mandó a construir un arca. Solo los que estuvieron dentro del arca se salvaron. El día de hoy, no los que se digan cristianos, no los que hayan asistido a alguna congregación, no los que hayan pasado al frente e hicieron una oración aceptando a Jesús, no. Solo los que están en Cristo serán salvos. Asegúrate de estar ahí. Que el Señor los bendiga. Les mando un fuerte abrazo hasta sus hogares.